Para la siguiente charla, que está grabada, contamos con una presentación del doctor Vicente Villanueva. Yo ya llevo unos cuantos años intentando que venga y no cejaré en mi empeño de intentar conseguir que acabe viniendo alguna vez presencialmente esta jornada. Por dar algunas pinceladas, él es jefe de la unidad de epilepsia refractaria del Hospital La Fe de Valencia. Ha estado en 38 estudios clínicos desde 2005 y tiene más de 100 publicaciones en el tema de la epilepsia. Es un referente internacional y es un placer contar con una ponencia sobre encefalopatías epilépticas. ¿La tenéis a mano? Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Genes su invitación para participar en esta reunión con esta presentación. Y en segundo lugar, querría pedir disculpas por no haber podido realizarla de forma presencial, pero en estos momentos mi agenda es absolutamente imposible y bueno, pues esperemos quizás en otra ocasión alguien, o bien yo o alguien de nuestro equipo pueda acudir. Y nada, agradecer la posibilidad de realizar esta presentación online. Sin más, el tema que les quería comentar a lo largo de los siguientes 25 o 30 minutos es el tema de si todos los pacientes tienen las mismas opciones en el tratamiento en las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Este es mi disclosure. Y esto sería el esquema que vamos a emplear durante la presentación, que será, pues, haremos una introducción y posteriormente nos centraremos en las desigualdades existentes, las opciones de mejora y algunas conclusiones que podemos sacar. Si nosotros analizamos cuáles han sido los últimos fármacos que han sido aprobados por la FDA desde el año 2018 hasta el momento actual, vemos que de los 6 fármacos que ha aprobado, bueno, antes de decir por si quizás para gente quizás menos experta, la FDA es la agencia americana que aprueba los fármacos, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, de los 6 fármacos que se han aprobado en los últimos 7 años, vemos que hasta un total de 5 se han aprobado para el tratamiento de enfermedades raras. Muchas de ellas, o casi todas, que las podríamos incluir en lo que la Liga Internacional contra la Epilepsia define como encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Es decir, aquí tenemos everolimus, que fue aprobado en el año 2018 para el tratamiento de la esclerosis tuberosa, cannabidiol y estiripentol, que fueron aprobados también en el 2018, en el caso de cannabidiol para Dravet, Lennox y esclerosis tuberosa, y estiripentol para síndrome de Dravet. Este era un fármaco que ya se utilizaba en Europa desde hacía más tiempo. Fenfluramina se aprobó en el año 2020 para Dravet y Lennox, y ganaxolona se aprobó en el año 2022 para el tratamiento de epilepsia o realmente la encefalopatía epiléptica producida por mutaciones en CDKL5. Es decir, que salvo cenobamato, todo el resto de fármacos que han sido aprobados en los últimos años han sido para alguna enfermedad rara, para alguna enfermedad que podemos incluir dentro de las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Los fármacos que se aprueban en encefalopatías epilépticas y del desarrollo mayoritariamente tienen la denominación de medicamento huérfano. Como sabemos, un medicamento huérfano, que es el que se utiliza para, o mejor dicho, vamos a definir mejor qué es una enfermedad huérfana. Una enfermedad huérfana es cuando tenemos una afección que afecta a no más del 5 de cada 10 personas en la comunidad en el momento de presentar la solicitud. Es decir, esto sería lo que es, una enfermedad rara. Y un medicamento huérfano es el que se dedica al diagnóstico, prevención o tratamiento de una de estas afecciones que tiene la denominación de enfermedad rara, con esta prevalencia, y cuando esta enfermedad pone en peligro la vida o bien lleva a una incapacidad crónica muy importante del paciente. Esto
se realiza porque realmente, si no, como ahora veremos, si no existiesen los incentivos que existe para el desarrollo de fármacos huérfanos, sería difícil que se realizara por parte independiente la inversión necesaria para desarrollar este tipo de fármacos. Y para entrar dentro de esta categoría debemos además insistir en que no debe existir ningún método satisfactorio de diagnóstico, prevención o tratamiento que al existir previamente, de manera que no existiera un beneficio al desarrollar este fármaco. Es decir, son fármacos para enfermedades raras y enfermedades graves para el cual existen pocas alternativas terapéuticas. El desarrollo de los medicamentos huérfanos, como decía, tiene algunas ventajas de cara a las compañías como que los desarrollan o a los grupos de investigación, como es la asistencia para la hora de presentar una solicitud de autorización previa a la comercialización. Es decir, primero, digamos que el proceso es un poco complejo, ¿no? Primero necesitan presentar el requerimiento a la agencia de que el fármaco que se va a desarrollar sea considerado como huérfano para el tratamiento de determinada patología. Una vez se realiza este proceso, tendrá que realizar los estudios correspondientes para demostrar dicha idoneidad, y sí que es verdad que existen algunos incentivos desde el punto de vista de la investigación en la reducción de algunas de las tasas que se tienen que pagar de cara a estos ensayos clínicos y en la exclusividad comercial, que es durante más tiempo, pudiendo llegar hasta 10 años antes del desarrollo de otro tipo de comercialización exactamente con las mismas características. Es decir, son un grupo de enfermedades graves en las cuales existen pocas alternativas y el desarrollo de fármacos tiene ligeras ventajas. Pero en realidad, si vamos a la práctica clínica, las ventajas que hay tampoco son tan grandes porque resultan enormemente costosos este tipo de estudios. De hecho, cuando nosotros analizamos cuáles son los problemas que tiene hacer ensayos clínicos en enfermedades raras con fármacos huérfanos, vemos que, en primer lugar, muchas de estas patologías no conocemos la historia natural, porque, por ejemplo, si nosotros queremos ver si un determinado fármaco en una encefalopatía prolonga la supervivencia, a veces es complejo, porque de algunas enfermedades raras, de algunas encefalopatías mediadas genéticamente, tenemos diagnósticos desde hace pocos años y no sabemos lo que va a pasar con estos pacientes en el futuro. Luego, las poblaciones son heterogéneas. El reclutamiento de pacientes es difícil, es decir, recoger o reclutar 200 pacientes con síndrome de Dravet o con una mutación en CDKL5 o con cualquier otra enfermedad genética rara que pueda entrar dentro de las encefalopatías epilépticas es difícil, ¿no? Porque hay pocos enfermos, muchas veces están dispersos y resulta difícil plantear un ensayo clínico, e incluso a veces son poblaciones, muchas de ellos pediátricas, que todavía tienen más dificultades desde el punto de vista regulatorio y administrativo. Es decir, son enfermedades con una carga muy grande en la cual las dificultades en el desarrollo de los fármacos, como les estoy explicando muchas veces, sobrepasan a los beneficios que pueda realizarse para llevar a desarrollarlo. De hecho, por ejemplo, en las enfermedades genéticas, a día de hoy, cuando queremos establecer un tratamiento genético específico para una determinada enfermedad, se ha de desarrollar un plan concreto para esa enfermedad que, aunque sea genético y permita pues hacer una modificación del gen, va a ser diferente, por ejemplo, en un paciente con una enfermedad de la FORA y en un paciente con una mutación de CDKL5. Es decir, todo esto dificulta el desarrollo. Y lo dificulta considerando que son enfermedades que crean una grave carga para el paciente y para los familiares. Este es un ejemplo de cuestionarios que se pasaron en pacientes con enfermedad de Dravet a familiares, y fíjense
como los pacientes describían, en este caso los familiares, perdón, como una pelea constante, como una situación de a veces abandono, que nadie apreciaba sus necesidades. Es decir, que todo esto está justificado por la gravedad y por la dificultad de los pacientes y sobre todo de los cuidadores que tienen estas enfermedades. El tercer aspecto que les quería comentar que dificulta un tanto el desarrollo de los fármacos es las ventanas del desarrollo de la enfermedad. Es decir, les voy a poner un ejemplo de síndrome de Lennox. El síndrome de Lennox es una enfermedad que se caracteriza por un determinado tipo de crisis con unas características electroencefalográficas concretas. Pero cuando analizamos a lo largo del tiempo, vemos que las características electroencefalográficas que tienen los pacientes con síndrome de Lennox permanecen solamente durante un tiempo, con lo cual si nosotros incluimos dentro de uno de los criterios para reclutar pacientes o incluso para establecer un tratamiento como efectivo que tengan esta característica, puede ser que solamente tengamos una ventana de tiempo en la cual los pacientes van a tener esas características y por tanto si queremos probar la eficacia de un fármaco en ese momento con esas características, solo vamos a tener una ventana concreta, no vamos a tener otro momento del tiempo. Si queremos ver, por ejemplo, el efecto que, como les decía, puede tener un fármaco en la punta onda lenta que tienen los pacientes con síndrome de Lennox y que solo ocurre en un determinado momento. Y a veces incluso el tratamiento puede estar determinado o puede variar el beneficio según el momento y según las características de la enfermedad en dicha situación. El siguiente aspecto que les querría comentar es el de las desigualdades existentes. En este sentido, tenemos que existen desigualdades a la hora de aprobación de medicamentos para enfermedades raras según pues el continente, según la agencia regulatoria. Por ejemplo, en Europa para FDA se aprueban un 7%, en Estados Unidos 15%, en Australia 26% y en Japón un 64%. Es decir, de los fármacos que se designan como huérfanos, el porcentaje que al final son aprobados tras el proceso regulatorio. Fíjense que en Europa hay bastantes fármacos que intentan, o sea, que se designan, pero que al final muy pocos se consiguen aprobar tras estudios clínicos como realmente fármacos huérfanos, siendo el porcentaje mayor para otras agencias. Si nosotros nos centramos en países, para ilustrar un poco las desigualdades existentes, vemos que el tiempo medio para estar disponible un fármaco no oncológico para una enfermedad rara, en este caso sería como pueden ser las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, es de 578 días, que es pues mejor que algunos países como Lituania o como República Checa, pero ostensiblemente superior al de algunos países como por ejemplo Austria o Dinamarca, ¿de acuerdo? Hay otros países que es más difícil validar quizás este dato, ¿no? Por falta de información, pero en países con una disponibilidad parecida a la que puede ser España en cuanto a los fármacos, vemos que es más alta el tiempo a la disponibilidad en España. Es decir, desde que se aprueba hasta que el fármaco está disponible para el paciente. Y el ratio de fármacos que una vez aprobados están finalmente accesibles para el paciente porque se ha conseguido negociar el precio y el acceso libre a los pacientes, es de alrededor del 24%, que como pueden ver es bastante inferior al de otros países como pueda ser Italia o como puede ser Alemania, y superior al de otros países como Polonia o Bélgica. Es decir, si nosotros resumimos, vemos que en España, en general, como podemos ver en la primera gráfica, el tiempo hasta que tenemos disponible un fármaco
es pues bastante más alto que en otros países, es decir, que se tarda mucho desde que el fármaco se aprueba hasta que la agencia reguladora, en este caso la Agencia Española del Medicamento, lo financia y lo pone a disponibilidad del paciente, siendo la evaluación de la disponibilidad de innovaciones farmacológicas también más baja que la existente en otros países europeos de parecida situación a España, como puede ser Italia, Inglaterra, Francia o Alemania, aunque sí que es cierto que estamos por encima de otros países, sobre todo algunos países del este de Europa, que el ratio es más bajo. En cualquier caso, pues la situación cuanto menos es mejorable. El por qué en unos países las cosas son diferentes de otros, siendo todos parte de la Unión Europea. Probablemente porque al final los criterios que se incluyen o que se consideran para reembolso son diferentes. Y por qué no decirlo, pues la disponibilidad de recursos no es la misma en todos los países. En España los aspectos más importantes desde que un fármaco se aprueba por parte de la Agencia Europea es decir, el proceso repasando sería designación del fármaco como huérfano, estudios para la aprobación por la Agencia Europea y a continuación aprobación del reembolso y por tanto de la disponibilidad para el paciente por la Agencia Española del Medicamento. Este último proceso, como vemos en España, es más lento. Los motivos respecto a otros países de nuestro entorno los criterios son algo diferentes, ¿no? Aquí lo que se valora es la utilidad, lógicamente, pero también el impacto presupuestario y el coste-efectividad. En otros países, pues parece que únicamente pues, los criterios de efectividad y de años de vida ganados con la medicación o en calidad de vida ganados son los valorados. Al final en España la realidad es que el impacto presupuestario es fundamental, es decir, si existe un fármaco eficaz pero difícil de encajar en el presupuesto disponible en ese momento, pues las posibilidades son más bajas. La verdad es que los recursos lamentablemente son limitados y esto lo condiciona. La evolución del mercado de los fármacos de acceso a los fármacos huérfanos, como vemos, existen una aprobación de fármacos, un número en general mayor de aprobaciones por parte de EMA hasta la autorización por la Agencia Española del Medicamento. Esto es un poco diferente en el 2017, que por algún motivo hubo un mayor número de autorizaciones, pero la mayoría de periodos, es decir, la Agencia Europea aprobó más fármacos que lo que la Agencia Española fue capaz de aprobar y por consiguiente de reembolsar. De hecho, hemos visto el largo retraso que hay en este proceso. Como vemos, existen, resumiendo, desigualdades por continentes, incluso dentro de la Unión Europea por países, y si nos centramos en España, pues vemos que incluso entre comunidades puede haber dificultades en el acceso al medicamento porque existan algunas diferencias. Estos son algunos reportes de prensa de que la situación no es exactamente la misma en todas las comunidades en relación al acceso, a la disponibilidad y a los criterios para prescribir el fármaco. Esto no debiera de ser así, pero todavía es así. Por último, y la última traba y no menor en algunos casos son el hecho de que los fármacos sean de dispensación hospitalaria o que requieran a veces pruebas difíciles de realizar para el seguimiento, que hace que las familias, sobre todo en el caso de pacientes de cuidadores muy mayores, tengan dificultad para poder venir al hospital a recoger la medicación o hacer las pruebas correspondientes. Incluso el disponer de los fármacos a domicilio no es lo mismo en todos los hospitales o en todas las comunidades. Es decir, bueno, vemos que la situación es diferente y sí que existen desigualdades en los diferentes entornos para el acceso a los fármacos en las enfermedades raras y por tanto en las encefalopatías epilépticas y del desarrollo.
El siguiente aspecto que hemos de valorar es cómo conseguimos mejorar esta situación. En primer lugar, podemos centrarnos en buscar mejoras desde el punto de vista regulatorio. En este sentido, vemos que en España tenemos diferencias respecto a países de nuestro entorno desde el punto de vista de los tiempos y de las tasas de fármacos que son financiados. Por tanto, pues quizás sea de reformar este sistema, cambiando lo que llamamos tanto la estructura del índice del informe de posicionamiento terapéutico, que es un informe que realiza un experto independiente para valorar la idoneidad del fármaco, como de los plazos, la estructura, la función y cómo se evalúa todo esto, quizás de una forma más ágil y buscando el beneficio. Y por otra parte, pues quizás el establecer el precio idóneo es algo muy difícil, pero hemos de considerar que el desarrollar un fármaco lleva a cabo una inversión, o necesita una inversión de millones de euros, y encajar esto en el sistema de precios de referencia que disponen las agencias es complejo pero necesario para poder continuar con la inversión en enfermedades raras, si no es posible que sea difícil de desarrollar. Desde el punto de vista únicamente del diseño de los ensayos clínicos, tenemos varios aspectos a comentar. En primer lugar, el hecho de que cada vez resulta más complejo la introducción de pacientes en ensayos clínicos, porque hay menos pacientes que quieran participar o que reúnan todos los requisitos para participar, de comorbilidades, de fármacos, de número de crisis. Y en segundo lugar, porque en enfermedades raras todavía esto es más difícil. E incluso en algunas enfermedades raras, como el síndrome de Dravet, está siendo muy complejo reclutar pacientes por las dificultades que lleva el encontrar un fármaco idóneo con las características adecuadas para el ensayo clínico. Incluso a veces encontrando el fármaco idóneo, luego no cumple con algunos criterios como el número de crisis que ha de tener para poder entrar en el ensayo clínico. En consecuencia, esto lo hemos de tratar de mejorar. Y si nosotros nos centramos en algunas patologías que podemos incluir dentro de las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, por ejemplo el síndrome de Lennox, tenemos que algunos de los aspectos que dificultan la introducción de pacientes en ensayos clínicos son, por ejemplo, que no se conoce la historia natural y por tanto es difícil valorar si un fármaco va a cambiar la evolución de la enfermedad si no sabemos lo que va a pasar al cabo del tiempo. O incluso el mecanismo que está produciendo la enfermedad, si es desconocido, resulta difícil actuar en él. O incluso si los endpoints o lo que nosotros valoramos en el ensayo clínico realmente es algo relevante para el paciente o no lo es. En este sentido, lo que se propone es, primero, conocer mejor la historia natural de las enfermedades mediante registros, bases de datos, etcétera, que permita ver si realmente un fármaco va a tener un impacto en lo que va a pasar en el futuro con esa enfermedad. En segundo lugar, conocer mejor los mecanismos subyacentes para utilizar targets que puedan ser útiles en esa enfermedad. Y en tercer lugar, diseñar resultados o diseñar los estudios para el análisis de resultados que sean relevantes para el paciente. En epilepsia, lo que hacemos es contar crisis, y también en las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Nos restringimos al efecto en el número de crisis, pero quizás existen otros aspectos muy relevantes para el paciente que nosotros no estamos viendo, como la conducta, la cognición, el sueño, etc. En este sentido, el que los propios pacientes puedan decir lo que es relevante para ellos mediante resultados reportados por ellos mismos, lo que llamamos Patient Reported Outcomes, es muy importante. Y en este sentido, los ensayos clínicos tratan cada vez de introducir más los Patient Reported Outcomes, pero quizás todavía no estamos valorando todo lo que realmente es importante para la enfermedad y es importante para el paciente. E incluso uno de los aspectos que actualmente tenemos es la realización de lo que llamamos ensayos número 1, que consiste en
realizar ensayos en enfermedades muy baja prevalencia, en el cual, para evitar tener que aumentar enormemente el número de pacientes, porque como saben, en un ensayo clínico necesitamos disponer de pacientes y de controles que estarán siendo tratados con placebo. Esto hace necesario que el número de pacientes para una determinada enfermedad aumente mucho. Si nosotros el mismo paciente lo utilizamos como paciente y como control, es decir, valoramos lo que ocurre en una fase de la enfermedad sin tratamiento y lo que ocurre en otra con tratamiento, aumentamos las posibilidades de reclutamiento porque necesitamos menos cantidad de pacientes. Y esto es lo que plantean los ensayos en OF1. Otra de los aspectos a tener en cuenta es que dentro de los ensayos clínicos, aunque es fundamental lo que llamamos como medicina de precisión, es decir, buscar fármacos específicos para enfermedades concretas, como son las enfermedades raras dentro de las encefalopatías epilépticas, pero tenemos que buscar que expandan el resultado y que cuando valoramos el efecto de un tratamiento en una enfermedad rara, si es posible valorarlo a la vez en otra enfermedad rara, será más fácil aumentar el reclutamiento o más fácil disponer de resultados útiles para varios tipos de pacientes. De manera que si nos restringimos a lo que son tratamientos específicos de encefalopatías epilépticas concretas, dentro de lo que lo llamamos medicina de precisión, esto es tremendamente valioso, pero si somos capaces de aumentar dentro de los ensayos clínicos los pacientes que incluimos, mediante lo que llamamos ensayos basket, que por ejemplo valoren un tipo de crisis en diferentes patologías como crisis convulsivas en Dravet, Lennox y Angelman, pues aumentaremos la validez de los resultados en más pacientes, o incluso dentro de un mismo patología que valoremos diferentes targets, por ejemplo en síndrome de Dravet, que valoramos efecto en crisis convulsivas, crisis de ausencia y crisis mioclónicas. Si combinamos todo esto, pues todavía vamos a tener resultados en más enfermedades y en más targets dentro de las enfermedades raras. España en este sentido es pionero y es uno de los centros que más ensayos clínicos hace y que consigue unas tasas más altas de reclutamiento. Quizás el mejor objetivo para conseguir el acceso más rápido de los fármacos a un mayor número de encefalopatías epilépticas y del desarrollo es hacer ensayos clínicos, no en encefalopatías epilépticas y del desarrollo concretas, sino en pacientes que cumplan el criterio de EED, que serían pacientes, como dice la Liga Internacional contra la Epilepsia, que tienen diferentes tipos de crisis, con unas filtraciones electroencefalográficas características, una alteración en el neurodesarrollo y una etiología que puede ser diversa y que contribuye al problema global en la enfermedad. Es decir, no hacer ensayos en Dravet, Lennox, Angelman de forma separada, sino hacer en pacientes que cumplan todos ellos el concepto de encefalopatía epiléptica y el desarrollo, y centrarnos no solamente en las crisis o incluso en un tipo de crisis, sino en aspectos más globales, como puede ser el neurodesarrollo, la cognición, la muerte súbita, el cambio en el tipo de crisis y utilizar aspectos importantes para los pacientes. Todo esto probablemente pudiera cambiar la forma que tenemos actualmente de desarrollar fármacos, es decir, ampliar el espectro a encefalopatías epilépticas y del desarrollo. En este sentido, se ha publicado hasta el momento un ensayo, el ensayo Pacific, con bexicaserina, que midió no solo en un tipo de encefalopatía epiléptica y del desarrollo, sino en diferentes grupos, diferentes pacientes, todos dentro de este basket, y permitió valorar la eficacia en un tipo de crisis, las crisis convulsivas, y por tanto este fármaco pues, se está desarrollando actualmente en fase 3. La FE es uno de los centros en España que tenemos pacientes para ver el efecto en diferentes tipos de encefalopatías epilépticas y del desarrollo.
Otra opción es extrapolar los datos de práctica clínica y datos más allá de los ensayos clínicos que luego vemos en la práctica clínica nos permiten ver que un fármaco que ha sido aprobado para una encefalopatía pueda tener utilidad en otro tipo diferente. Por ejemplo, la fenfluramina, que como saben ha sido aprobado en Dravet y en Lennox, pues hay resultados satisfactorios en práctica clínica en CDKL5, Sunflower y SCNA8. Es decir, ensayos clínicos que incluyan más pacientes y tratar de encontrar un método de extrapolar los resultados de práctica clínica en otros tipos de encefalopatías para valorar si el fármaco es útil. En conclusión, tenemos que establecer el tratamiento adecuado lo antes posible. Tratar de desarrollar fármacos huérfanos es complejo, puede llevar a desigualdades como hemos visto, pero el mejorar el diseño, el mejorar las trabas burocráticas administrativas puede mejorar la situación, y el realizar ensayos no en un tipo de enfermedad rara, sino en varias enfermedades raras para medir un endpoint en todas ellas, en este caso utilizando el concepto de encefalopatía epiléptica del desarrollo, puede ser útil para desarrollar fármacos en todas estas patologías y por tanto llegar a más pacientes. Simplemente agradecer a todo nuestro grupo en Valencia, en la FE. Estos son algunos de los participantes que desarrollamos nuestra práctica clínica cada día. Muchas gracias a todos. Como digo, perdón por no haber podido asistir y esperemos que la reunión sea muy exitosa. Buenas tardes. Si os parece, si tenéis alguna pregunta y nosotros la podemos contestar, esperamos al final de las otras dos presentaciones, que vamos un poco regular de tiempo. Si alguien de la organización puede ir poniendo la presentación de la doctora Osuna